Ahora vamos a ver el versículo 2 del capítulo 5. Estamos hablando del canto del viñero, una parábola que habla sobre Israel y su amado. Y vamos a ver el verso 2 del capítulo 5. Y lo calvó y lo limpió de las piedras y plantó la viña más escogida y construyó una torre en medio de ella. Y también hizo allí un lagar. Y se preocupó de la viña, diera uvas, pero le dio uvas salvajes. Y él puso una cerca, hebreo, vai azkaihu, la cerca y lo que estaba alrededor era una muralla alrededor como una sortija, dice esto en el arameo, isca. Muy bien. Y Ebenezer lo traduce como un seto, como una cerca con un seto. Y lo limpió de piedras, en hebreo vai saklehu, que él removió todos los pedregales y que eran detrimentales, que era un peligro a las viñas. Muy bien, y dice y continúa en vea Isaías 62, verso 10, limpiar las piedras, saclo my even, totalmente todas las piedras que eran de daño, siendo que la palabra vai saklaihu es una conjunción de piel, y esto denota removiendo piedras, y una conjunción de cal, esto denota haciendo un monte de piedrazos o un montón de piedras. Lo que estaba diciendo es removiendo todos los montones de piedras. Pero eso también da a entender algo un poco sacrilegio de lo que es Aborazará, pero eso lo vamos a ver más adelante. Y él plantó las viñas más escogidas. Ellas son lo mejor de todas las ramas para plantar, dice Rashi. Now, Kimchi mantiene que estos son viñas, la cual produce uvas sin semillas. En el Sefer HaShorashim, él cita a Ibn Geut a ese efecto. La palabra está enraizado al término árabe, dice él, Habanat, Hamikra, en Génesis capítulo 48, verso 11, y construyó una torre en medio, es decir, un aparato de apretar las uvas de forma de una torre. Y hizo también un lagar, un cubo, hekev, un hoyo, que es antes que las uvas son apretado, oprimida, oprimida antes de recibir su su vino. De igual manera, cada vez que la expresión Yekev es utilizado, es una expresión de un hoyo, como leemos en Zacarías capítulo 14, verso 4, Ar Yekev Hamelech, la cual juntaron y rinden hasta el hoyo del rey. Esto es la profundidad del océano. Dice esto Rashi en el mismo lugar, a donde él presenta esta interpretación como un midrash agádico, de Agadá, la cual declara que estos son los hoyos del Altísimo Rey de Reyes, la cual excavó durante el tiempo de la creación. Por lo tanto, la expresión de talar aplica así como dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 11, y hoyos talado. Esto de acuerdo a Rashi. Se preocupó por las viñas. Mi amado tenía la esperanza que estas viñas producían uvas para él. Es decir, la intención de que Dios siempre está trabajando, dando y obrando en nuestras vidas es para que produzcamos en sí resultado que son buenas obras, obras que demuestran que hemos escuchado a Kodesh Baruch Hu. Ahora, muy bien, dice acá en Isaías, pero le produjo uvas salvajes. Imagínense uno trabajando y luchando para que le produciera fruto dulce, uvas y vino dulces que podía tener beneficios, y el opuesto eran uvas salvajes. Pero ¿cuál es la diferencia? Vamos a ver qué grande es la diferencia. Porque en hebreo la uva salvajes es empleado la palabra beushim, similar a las uvas, y ellos son llamados lambrosas.
en frase antigua, es decir, uva silvestre. Normalmente las uvas silvestres no saben tan dulce como las uvas natural, la domesticada. Y las uvas silvestres tienen una repugnancia que muchas veces es amarga y hay un sabor seco. Y es por eso que se llaman acá uva silvestre. La torre representa el templo santo y es por eso que leemos que, eh, que Ebenezer explica esto como espinas. Él explica que Dios cercó la tierra santa con bellas paredes a la casa de aquella tierra, removiendo en el campo de piedras que es símbolo de la expulsión de los cananitos y todo cosa de idolatría como habíamos mencionado anteriormente. La torre representa el santo templo sobre el monte de Moría y al respeto para apretar sus uvas representa el altar para las ofrendas quemadas. Las uvas son el pueblo justo, los justos. Es como si fuera frutos para producir el resultado deseado, para santificar a Dios, porque de la uva se saca el jugo para hacer kiddush, para santificar lo que es al Eterno con ella. Y lo que hallamos, dice Kimchi, explica lo siguiente: el Señor guardó el pueblo de Israel cuando Él lo rodeó con las nubes y el techo, perdón, las 7 naciones de Canaán. Él plantó ahí adentro al pueblo de Israel la semilla de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y por lo tanto esperaba que ellos producieran buen fruto. Y él edificó unas torres para unos quien era de buen viña. Y el deseo era de guardarlo también el edificio de torres, que de guardarlo para observarlo, para vigilarlo, para estar seguro que la viña habría de producir fruto y buen fruto, a donde podría guardar también el vino. Y algunos edificaban una torre a guardar todos los viñedos, y así también el Todopoderoso fabricó unas torres ahí adentro en el ejemplo, en lo que él había prometido, lo que prometió que era su protección, mientras que cuando ellos obedecían, a él le confiaban en su nombre y no tenían ninguna razón de caer, y ningún mal caía sobre ellos tampoco. El presar el vino representando los profetas, así la prensa del vino es usado para extraer el vino de las uvas, a ponerlo al uso práctico. Así hacen los profetas, que sirven como instrumento para instruir a los judíos y seguir lo que es la Torá de Dios, para que así le podrían ponerlo por práctica. Así hacían los profetas, que servían a instruir los judíos a seguir la Torá. La palabra Torá aquí es traducido como ley, enseñanzas. Así es que en práctica deberían tener su propia relación con Dios, como también con el ser humano. Él esperaba que la viña podía producir uvas, por ejemplo, o de ejemplo. En ejemplo, él esperaba que el pueblo hiciera buenas obras, siendo que son de la semilla de Abraham, Isaac y Jacob, y representaba las viñas escogidas que fueron plantados en vez una viña que produjo uvas silvestres, amargas al paladar. El pueblo cometió obras malévolas. Verso 3. Y ahora, oh moradores de Sion o Jerusalén, y hombres de Judá, juzgar lo ruego entre yo y mi viña. ¿Cómo que es juzgar entre yo, dice el Eterno, y mi viña? Si los dos son de él. El hebreo denota el singular en ambos casos, para denotar que el pueblo colectivamente, y alguno explica que el profeta estaba dirigiéndose a cada individual particularmente. ¿Qué debería hacer el dueño? Cada uno tiene su propia opinión. El profeta implora que el pueblo examine el problema entre yo, Dios, y mí, el pueblo de Israel, la viña de Dios, Israel. ¿Qué puede haber hecho la viña más de lo que él ha hecho? Más cuando esperaba que diese uvas y dio
uva silvestre, el dueño hizo todo lo que era necesario para que las frutas producieran buen fruto. Vino sabroso, pero no resultó así como él quería. Él esperaba recoger la inversión de su obra, como muchos de ustedes desean que invierten en negocios y en otras cosas. Así el Eterno había invertido en la casa de Israel y recogió uvas que no dio lo que él esperaba. Como resultado de esto, ¿qué hace el dueño? Es decir, Dios. Veamos lo que dice el verso 5. Y yo diré ahora lo que haré con mi viña. Lo quitaré el cerco, que será comido, derribaré y estacada y será hollada. Esto no suena como algo positivo. En ninguna forma suena esto como un acto positivo del Eterno. Lo opuesto, va a remover aquellas cosas que protege la viña. Además, dice más que eso. Dice que va a dejar que sea estarcada y derribada, es decir, derribada la estacada, es decir, lo que puso ahí, y será hollada, destruida. El dueño de la viña toma y remueve la protección. Es algo que vamos a ver, que cuando quiera que Dios remueve la protección sobre cualquier ser humano o cualquier país y viene el ataque en forma de diferentes pruebas, es por causa de que Dios todavía no ha parado tratando, quiere que haya una reacción, es como diciendo, despiértense y yo removeré la reja o la cerca que lo proteja. Literalmente la palabra en hebreo es meshuká, así como es suká, pero es meshuká, literalmente la cobija, lo que es la parte de arriba, sajaj, la cerca de los espinos, es decir, es una reja de piedra, la reja de espina, que está situado afuera de la pared de piedras. Esto es hecho por una potencia adicional, sin que ella o una persona con dificultad puede lograr acaramarse sobre la pared de la piedra y hacer daño. Y continuamos. Y será comida. El remover la protección, la viña será consumida por el ganado, por las bestias silvestres y por ordo, dice Rashi. Esto simboliza que el Señor removerá su protección y las naciones paganas regirán sobre la tierra de Israel. Así sucedió y así fue prometido en Deuteronomio capítulo 31, verso 17 en adelante. Pero ahí no termina. Y yo esconderé mi rostro y ellos serán dados para ser devorados. Cuando dice aquí que Dios esconderá su rostro, ¿cómo Dios se va a esconder? ¿De dónde podemos nosotros huir de su presencia? Cuando dice el salmista David claramente que si yo huye, si yo me escondo en lo que es el lugar más profundo del infierno, ahí tú estás. Que si yo trato de esconderme en las cuevas, en el lugar más oscuro, ahí Dios tú estás. ¿Qué significa esto? Esconder mi rostro. ¿Cómo es que Dios se esconde de nosotros? Es que nosotros comenzamos a no verlo ya, en no estar consciente, no poder verlo aunque estamos buscando. Es como si estamos estropando o tropeando contra una pared, como si los cielos ya no nos reciben nuestra oración, que cuando imploramos es como si estamos gastando energía y palabras. Esto significa que hay una falta de algo, una falta de autoanálisis, de mirar hacia nosotros mismos y ver dónde hemos fallado a Dios. Porque como dicen las Escrituras, la única forma que esto puede suceder es que no le estamos reaccionando, respondiendo a Dios como Dios quiere que respondamos. Que no seamos arrogantes, que no seamos duros de corazón y duros de servicio, que no cerramos nuestros ojos a Él, sino que abrimos nuestros ojos a Él, sino que abrimos nuestro corazón, porque un corazón contrito y humillado, dice la Tanaj, Dios no va a despreciar. Verso 6. La convertiré en una desolación. No será
podada ni labrada, y subirán las zarzas y los espinos, y ordenaré a las nubes que no le traiga lluvia sobre ella. ¡Wow! ¡Increíble! Se va a convertir en una desolación, una sequía, tierra árida. No será podada, no será preparada para que pueda crecer y alimentarse. No, ni siquiera le vamos a cortar los gajos que son extendidos más allá para que así se vayan marchitando. Y subirán las zarzas y las espinas. Todas las cosas que matan lo que es la vida de la planta. Y ordena, además de ordenar ese efecto en la viña misma, ordenaré que las nubes no traigan lluvia. ¿Qué sucede con plantas que no son dado la agua a su momento normal? Comienza a secarse, comienza un procedimiento de muerte. La palabra hebrea, batá, es una expresión de desolación o estar vacío, un vacuum. Compare esto con Isaías capítulo 7, verso 19. En los valles desolados, batot, la misma palabra raíz, batá, batot, plural. Rashi dice esto a Ibn Ezra y Kimshi. No será podada, es decir, yerdaden, no una expresión de excavar una viña. Ibn Ezra también interpreta esto como podar con el fin de preparar la tierra para plantar un viñedo. Ni eso ocurrirá. No habrá preparativos para que haya un replantamiento. Más bien, como dice, subirán las zarzas y los espinos. En hebreo la palabra es shamir veshayit. Ahora, un shamir es conocido como un gusano. Menachem ben Cerule interpreta esto como algún tipo de espina. Esto de acuerdo al Mejaberet Menachem, página 128. Pero yo digo que shamir es una palabra denotando un gusano. Es un gusano que rompe la pierna, que puede rajar las piernas más grandes, que se utilizó aún para cortar las piedras sin levantar martillo en el templo, la cual Salomón utilizó para la edificación del templo. Un asunto similar como este está escrito en Ezequiel capítulo 39 como un shamir más fuerte que una piedra. Un shamir tiene un ácido dentro de su cuerpo que come la piedra. Desolación, hebreo shayit, una expresión similar en Lamentación capítulo capítulo 3 verso 47. Desolación, hashayit, una breja, una expresión similar a Isaías capítulo 6 verso 1. Y haré desolada, tesae, como un desierto. Un ejemplo será vacío sin nadie busca hacerlo para entrar y por lo tanto correrá lleno de gusanos. Esto es lo que dice Rashi. Si una piedra puede ser cortada por un shamir, ¿cuánto más un viñedo ser recorrido por gusanos? Una destrucción total. Esto simboliza que todas sus obras serán consideradas como maldición. Ninguna de lo que ellos hicieran serían exitosos. Como dice el profeta Ageo en capítulo 1 verso 6. Habéis sembrado mucho pero cosechado poco. Coméis pero no os hartéis. Bebéis pero no os saciéis. Os arropáis pero no entráis en calor. ¿Y en qué salario o gana con una bolsa de agüeros, con agüeros? ¿De qué te sirve que tienes dinero, estás poniendo dinero en el bolsillo y hay un hueco grandísimo que sale todo por ahí? Yo ordené las nubes que no trayera lluvia sobre ella. Yo quiero que ustedes entiendan una cosa. Si existe sequía en alguna parte del mundo, es porque el Eterno lo permitió, el Eterno lo mandó. Muchas personas no pueden comprender este concepto que es dentro de la Torá, que es Dios que no solamente trae la enfermedad,
sino tiene también la cura. Si Él es quien trae la muerte, también tiene la habilidad de traer la vida y la resurrección. No nos olvidamos que todo lo que pasa al ser humano es porque viene de la mano de Dios. En vez de estar acusándonos uno a los otros de lo que este o el otro ha hecho, tenemos que entender que todo, sea bueno o malo, viene de su mano y debemos de darle agradecimiento por todo lo que viene a nuestra existencia. Esto habla de ambas bendiciones física y espiritual. Y es así interpretado por Kimchi. Esto puede ser interpretado literal que el Señor detendrá la tierra su bendición y no habrá lluvia, o hablando de una forma espiritual también, la lluvia de bendición arrojándose sobre su vida. Esto habla de ambas, bendición física y espiritual. La lluvia refiere a las profecías del profeta. Las lluvias hablan de la bendición de Dios, y cuando esas bendiciones son detenidas, las nubes son ordenado que no arrojen las lluvias. Verso 7. Por cuanto la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel. ¿Quién es la viña? No, aquí no dice nada de alguna iglesia en el futuro llamado la iglesia de Chucho. No dice eso. Dice acá claramente Israel. Vamos a ser muy claros. Por muchos años la iglesia cristiana ha tratado de usurpar el papel espiritual y físico y nacional de lo que Dios ha declarado a Israel. Todos los dones de Dios, todo lo que Dios ha otorgado a Israel es por elección y regalo. Es decir, nadie se lo puede quitar y nadie se lo puede robar. Y si usted trata de robárselo, está tomando algo que Dios dio claramente al pueblo de Israel, y eso se llama estafa o robo. No le pertenece. Por favor, pónganse en el papel que le ha tocado, que es el papel de seguir las 7 leyes de Noé. Y este es en sí el mensaje que el pueblo de Israel le da a todas las naciones. El cuerpo de aquel grupo de personas que se reúnen como temerosos de Dios bajo y al lado de Israel. Muy bien. Por eso digo, agárrase del borde del vestido de aquel que es un judío, como dice en Zacarías, y ellos te van a enseñar lo que es este asunto de una relación con Dios. No, estimado amigo, no es la iglesia. No, estimados amigos, no es el movimiento musulmán. No, estimado amigo y amiga, no es otras religiones o filosofía. Es la casa de Israel. Dios envió la casa de Israel al exilio para que ahí la presencia divina se podría sentir y estar extendiéndose a personas que desean venir bajo lo que es la ala de la presencia divina. Aquí el profeta en el verso 7, sin embargo, dice lo siguiente: por cuanto la viña del Eterno de los ejércitos es la casa de Israel, a los hombres de Yehudá, la planta de su deleite. ¿Qué? La planta de su deleite. Él esperaba justicia, pero he aquí violencia y rectitud, más el clamor de los oprimidos. ¿Qué es lo que él espera de Israel, en particular la planta de su deleite, Yehudá, los Yehudim? Él esperaba de nosotros justicia, justicia, no violencia. La violencia no tiene parte ni rango con el pueblo de Israel. Es lo que está diciendo Dios. Dios nos plantó como deleite para que no haya violencia de nosotros, sino que somos manso, no menso, manso, como el cordero. Y es por eso muchas naciones nos han bofeteado por las generaciones. Pero nos hemos levantado y nos hemos dicho, ya basta, lo justo es lo justo. La cual la rectitud es en sí caminar como Dios manda, sin oprimir al vecino y al prójimo. Aquí el profeta explica la parábola o el canto de la viña. La viña es de Dios.
la viña es la casa de Israel, es decir, las 10 tribus que menciona, y la planta de su deleite es Yehudá, aunque ambos Yehudá y Benjamín eran contados bajo Yehudá, parte del mismo reinaban y regían. Justicia. Justicia es una palabra muy importante acá. Y esto es en justicia. Mishpat. Es un mandato. Caridad, clamor, llora, sedacá. Todo esto bajo lo que es la idea de justicia. Mishpat. Pero aquí no hay nada de violencia. La justicia no trata de desorden o un desequilibrio de emociones. Lo opuesto, la justicia mide las cosas y ve las cosas como son. Y lo que hace la justicia es que es un balance. Del verso 8 en adelante vamos a visitar la expresión hoy. Hoy es una expresión muy potente que vamos a visitar aquí en el verso 8 en adelante. Y vamos a estar escuchando al profeta hoy. Es como la palabra ay, como un callo que le duele a alguien, pero un dolor profundo. Esta expresión es una expresión de llanto en cuanto a retribución inminente, como hay lo que viene. Verso 8. Hay de los que añaden una casa a otra casa, agregan un campo a otro campo, hasta que no haya más lugar. Han de ser obligados a vivir solo en medio de la tierra. Aquí los ayes, lo oímos en verso 8, 11, 18, 20, 21, 22. 22 instantes hallamos, instantes de Ashre afortunados fueron dichos en el libro Salmos, concerniente a aquellos que cuando cumplen los fundamentos de la Torá, y como dice Isaías, dice en verso 22, ay, acerca del malvado, lo opuesto. En vez de afortunados, ay, lo que le viene encima, ay, lo que va a venir sobre ellos, ay, las consecuencias de sus acciones. Ay es una expresión de un llanto y de desesperación, de retribución inminente. No tenemos que esperar necesariamente de ver la ira de Dios, entre comillas, caer sobre el mundo para darnos a entender que Dios mide y establece un balance sobre la vida de cada uno de nosotros y es Dios que juzga de acuerdo y según nuestro obrar. Y es por eso que debemos decir, ¡ay! Es una cosa terrible caer en la mano de un Dios vivo. Aquellos que añaden una cosa y otra casa y un campo y otro campo. Será arrimado las casas una a las otras, y de esta forma tomaban la tierra del vecino indebidamente entre dos casas. Esto se llama extender lo que es la propiedad, ilegalmente consumir la propiedad del vecino. Por eso dice agregaban un campo y otro campo, hasta que no hay campo para el hombre poder vivir en ella. Es tomando, usurpando territorio, terreno que no le pertenecía, pertenecía al prójimo, hasta que lo que daba era un pedacito chiquitico, no suficiente para vivir. Han de ser obligados a vivir solos en medio de la tierra, que uno piensa que ni el Santísimo, bendito sea Él, ni el pobre tiene una porción en la tierra. Su porción de los diezmos están siendo robados por hordos, por los que tienen. Y el pobre le está robando su tierra, de tal punto que solo tú vives y te ocupas de la tierra solitariamente, dice Rashi, dice Kimshi, dice Ibn Ezra, dice también Simcha. Verso 9. Y dijo a mis oídos el Eterno de los ejércitos, ciertamente muchas casas serán desoladas, aun las más grandes, las más hermosas, quedará sin moradas. Yo le digo a ustedes algo muy interesante, aquellos que están oyendo lo que es la noticia en diferentes partes del oeste del país, los Estados Unidos. Sin duda, claramente,
nuestro administrador, presidente de este país, ha hecho algunas declaraciones que pone en cuidado, descuidado muchas de las habitaciones y establecimientos de residencia en Israel, como demandando que ellos tienen que dar territorio. Claramente, por cada cosa que dice este presidente, Dios también a proteger su pueblo, también lo hace cobrar casa por casa, muerte por muerte, mal por mal. Tú quieres desear lo mejor para tu vecino, tu amigo, deséalo lo mejor como si fuera usted la persona que usted se lo está deseando. Y de esta forma, ¿qué es lo que le va a venir? Es bendición, no maldición. Y esta es la razón que uno debe de actuar, uno debe de pensar, uno debe de estar siempre analizando lo que está haciendo al prójimo como si fuera uno mismo. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado en cómo caminamos. Porque obviamente nosotros todos queremos ser tratados con el respeto máximo, el amor máximo. Y sabe que también el respeto de lo que hemos trabajado tan duro para obtener. De verdad tenemos que cuidar la propiedad del prójimo. Es una obligación que la Torah nos enseña. Y cómo hacerlo también la Torah nos enseña. Y es por eso que estas clases son de gran importancia, porque vemos que cuando el pueblo de Israel no cuidó sobre de cómo proteger la propiedad y lo que se definía como propiedad, entraba lo que se llama en un desorden y obvio una desolación. Eso Dios le quita la propiedad. Dios le quita lo que es la habilidad de comprar terrenos. Le quita lo que es la habilidad, la posibilidad de aún ayudarse a sí mismo como tenía ellos en un tiempo de ayudar a los pobres. Simplemente tenemos que ver alrededor de los países de Latinoamérica cómo esto se está realizando con dictadores y con personas que quieren controlar todo eso como si fueran dictadores o países comunistas. Obvio, vemos el mismo proceder. Antes que hubo esas dictaduras, antes que hubo esos poderíos en poder, hubo la oportunidad del libre capitalismo y la oportunidad de ayudar al pobre cuando había la oportunidad de hacerlo voluntariamente y no se hizo. Y por eso Dios permite en muchas de esta situación que vengan estos imperios de opresión sobre un país para enseñar a aquellos que lo tenían cómo manejar el capital en el país. Dios le da el capital a los hombres con el fin de ayudar a aquellos que no tienen la habilidad ni el conocimiento de cómo acceder la bendición divina, acceder la capital que Dios le ha proveído a ustedes. En mis oídos el Eterno de los ejércitos habló y dijo, en hebreo, Beazni Hashem Zevaot, Imlo Batim Rabim, Leshama, Yeyu Gidolim Vetovim, Ma'en Yoshav. El profeta dijo, mis dos oídos oyeron cuando el decreto fue decretado sobre ellos por el Señor. Y con juramento, ciertamente por causa de estas cosas, muchas casas, hogares, serán desoladas. Ok, podemos ponerle ahí divorciadas, vacías, traído abajo. Ciertamente los grandes y los buenos también, sin habitación. Cuando viene lo que es la evacuación, la destrucción de hogares, no tiene excepción de bueno o malo, le toca todo. Pero yo pensé que yo estaba viviendo una vida que le agradaba a Dios y ya, no hay más hogar. Todo obra para bien, todo viene de arriba. Otros explican este versículo en mis oídos, como refiriéndose al Eterno, el Todopoderoso. En mis oídos, los oídos del Señor de los ejércitos, ha venido el reporte de violencia que tú has cometido. Violencia. Déjame repetir esta palabra. Violencia. Las razones por qué muchas casas, hogares son destruidos y son destruidos por las manos
manos violentos, por hacer asalto y actos de agresión contra el prójimo o contra la esposa, en abusos del hogar. Eso se llama violencia. Ibn Ezra está de acuerdo con lo que dice también Rashi sobre esto. Y también Friedlander. Alternativamente, lo que ustedes están decidiendo entre ustedes mismos a robar al pobre ha llegado a los oídos del Eterno. Porque soy yo el Señor de los ejércitos de los cielos y de la tierra. Tengo el poder de humillar y exaltar. Yo el Señor, por lo tanto, digo que las grandes casas vendrán a ser desoladas. Piénsate esto. Aquellas casas que se creen que están seguros porque están en una mansión o si están en una retaguardia. Nadie está seguro cuando viene y desciende la desolación. Esto es lo que le está diciendo el profeta a la casa de Israel. No piensa que sus riquezas van a poder salvarle. No piensa que su habilidad intelectual le podrá salvar. Lo único que nos puede salvar es la confianza en el Eterno y en el Eterno solamente. Este país ha pasado una crisis increíble económicamente y en vez de tener fe en Dios, los hogares están poniendo fe en el dinero, en la habilidad humana. Dios nos provee el pan diario, por eso le bendecimos, por eso la costumbre sefaradí que cuando se acerca el pan, tocamos el pan y besamos el pan, dándole a entender a todos que es un regalo de Dios. Pero tú crees, bueno, el mucho sudor, el mucho trabajar, pasando 40, 80 horas, te va a traer más dinero y vas a ganar lo mismo como si estuviese trabajando menos. Porque es el de Dios que es donde viene el pan. Y todavía no hemos aprendido esto. Hoy vivimos y mañana podemos no vivir, pero los dos vienen de Dios. Y es aquí que esto ha venido a los oídos de Dios, porque soy yo el Señor de los ejércitos de los cielos, dice el Pasuk, y de la tierra. Tengo el poder de humillar y exaltar, yo el Señor, por lo tanto digo que las grandes casas vendrán a ser desoladas. Pensaste que solo tú habitas en la tierra, que todo este mundo solo te pertenece a ti. Pero yo te digo que tú irás al exilio, serás exiliado, Israel, y vuestra grande y bella casa será desolada sin habitantes en ella. El templo, las mansiones, lo que era la casa real de la casa de David, todas las grandes casas de gran magnificencia, la casa de lo que es el Sanhedrin, tantas bellas casas que representaban justicia y toirá, todos serán desolados. Es lo que el profeta está diciendo. Literalmente es una expresión de un juramento que uno dice, esto no tomará lugar si otro no tomará lugar. Claramente esto es y viene como resultado de nuestro hacer. Nosotros podemos cambiar lo que puede venir en el futuro. Esto es uno de los conceptos básicos de comprender cómo trabajan las profecías. Profecías negativas no tienen que venir a cabo. Eso lo vimos suceder en el profeta Jonás, cuando Jonás proclamó unas palabras muy sinceras: será trastornado esta ciudad. En hebreo la palabra equivalente puede ser traducido como destruido o cambiado. Será trastornado esta ciudad en 3 días. Será trastornado esta ciudad en 3 días. Será trastornado esta ciudad en 3 días. Eso fue la simple prédica de Jonás en la ciudad de Nínive. Cuando vino al oído del rey de Nínive, inmediatamente sabían que habían robado, habían hecho la misma cosa que Israel estaba haciendo. Y se habían puesto de ayuno con ceniza. Y no solamente la humanidad, sino los animales,
Todos los que podían dar algo de comer de boca, no comían. Un día entero de ayuno. De aquí aprendemos en Yom Kippur, no comer 24 horas. Pero es aquí que ellos se humillaron, contristaron su corazón, le pidieron al Eterno por perdón, y el Eterno desde el cielo cambió el veredicto de destrucción a un cambio positivo de bendición. Esto es lo que logra lo que es la Shuvah. La Shuvah no tiene obstáculo excepto el orgullo, la arrogancia y la incomprensión de decir: es cierto, Dios, te he fallado. Pues este es el mensaje que tenemos que reconocer, que no le pertenece a ningún orden excepto en la casa de Israel. Verso 10. 10 yugadas de viñedo rendían un bat, y un homer de semilla producía una efa, más cantidad. 10 acres son 10 yugadas de viñedo. Por causa del hambre, los habitantes de la casa eran exiliados, dejando a nadie en ella habitándola. Esto también será para vosotros un pago de buena fe para traer cerca el campo del campo, porque tú has robado la porción del omnipresente. ¿En qué? En los diezmos de la tierra. Aquí yo voy a hablar un poquito acerca del diezmar, no como lo vas a oír en el mundo eclesiástico, que hay que mandar los diezmos aquí al alfolí, la iglesia es el alfolí, miembros, y ustedes no pagan el diezmo aquí a la iglesia de fulano de tal, usted va a ir al infierno, no va a recibir la bendición. Babermeister es un cuento folclórico. Mentira. Es conveniente de poder citar la ley cuando en sí supuestamente están bajo de gracia. Increíble. Esto no se trata de esto. Para nosotros, Maseo estaba hablando de mishpat, de justicia, de pagar para asegurar que justicia sea establecido. Y como resultado, cuando hacemos lo que Dios manda, aún hay una palabra potente del profeta Malaquías. El profeta Malaquías dice: probarme en esto, probarme. Dios nunca en ningún lugar dice que me pruebes. Pero es aquí que hallamos la gran oportunidad de probar a Dios. Probar a Dios. Mira a ver si Él no abre el portón del cielo y arroje lo que se llama una lluvia, un tormento de bendición. Lo dice Dios. Pero ¿qué es el diezmar? ¿Qué es el diezmal de la tierra? Obvio, la agricultura era parte esencial del terreno. Esto tenían que ellos dar una porción para poder dárselo no solamente a los sacerdotes, sino a todos los necesitados, las viudas, etc. Sabemos dónde iba el diezmo y para qué propósito. Sí, era en parte sostener el sistema del templo, pero también era parte de sostener las viudas, también los huérfanos y cualquier necesitado, sea judío o gentil justo, tenía acceso también si estaban pasando hambre de poder accesar el sistema de welfare que Dios había creado, que se llamaba el diezmo. No veo nada aquí donde se dice que el diezmo era para el líder de la congregación, un líder en particular, o administrado de una forma, ¿cómo podemos decirlo? Una forma centralista. No. Eran alfolí, eso se refería a los almacenes, donde se recolectaba todas las partes de agricultura que tenían que darle el 10%. Además de darle el 10%, tenían también que dejar las esquinas de los campos sin ser cosechados. Entonces, si lo vamos a ver, eran más del 10%. Estaba prohibido de cosechar las esquinas. Y cualquier cosa que caía de sí mismo del árbol no se podía recoger tampoco. Y tenía que dejarlo ahí para que así el pobre, necesitado, pudiera recogerlo. 10 acres de viñedo, aparentemente en Francia era arpente. Digo que la cantidad de la tierra es requerido el trabajo de un día con el yugo del buey, que es llamado zemed, yugo.
Estamos hablando de bastante producto. Literalmente vendía un vat. Un vat es una medida de vino, de líquido, como un vat eran como 3 seas o medidas secas. Cada sea medía aproximadamente 2.18 galones o 3.7 galones de acuerdo al Hazon Ish. Estamos hablando de muy poco en comparación que ellos podían cegar. Es decir, Dios se llevaba el 90% en cuanto a destrucción y solamente dejaba el 10% para que ellos podían producir. Cuando el mensaje realmente era que la razón por la sequía era porque ustedes no estaban dando sus diezmos. La razón que hay sequía porque ustedes no dan sus diezmos. Déjame repetirlo de nuevo. Porque ustedes no dan sus diezmos. Por si acaso no lo oyeron, porque ustedes no dan sus diezmos, o pueblo de Israel. Porque ustedes no dan sus diezmos, o temerosos de Dios. Pero me dice Raf, ¿qué hago yo con mis diezmos? Primeramente hay que medirlo. ¿Cómo se mide? Bueno, se mide fácilmente de lo que usted recibe netamente. No como dicen por ahí, por lo que se llama bruto. No, no, no. Porque en el bruto si personas están operando negocios, obviamente, en los negocios hay gastos de operación y hay que deducir de eso porque eso no es ganancia. Cuando la Torah nos habla de lo que es ganancia, producto que produce, neta ganancia, está hablando de la neta ganancia que hay, de eso vas a dar 10%. En un ejemplo, tú tienes $100 que fue neta ganancia. Después que se te pagó todo los deudas del negocio, tienes $100 en tu mano. De esos 100 se paga $10. Ahora, ¿qué se hace con esos $10? La mayoría de la gente dice, bueno, yo voy a echar los $10 directamente a la congregación que voy. No, ustedes son los administradores el dinero que no le pertenece a ustedes. Le toca la puerta a una persona anciana. Necesito ayuda, ¿usted me puede dar una ayuda? Seguro que sí. Aquí tengo $10, voy a darte $2, señora. Que Dios te bendiga, que esto sea de ayuda. Oh, gracias, gracias, gracias. Pero entonces usted se recordó que su abuelita, o mejor dicho, su mamá, está pasando a una terrible. Algo terrible. ¿Qué es lo que usted hace? Bueno, el pastor quiere su dinero, o aquí la congregación quiere su dinero, todo el mundo quiere su dinero. Y le está diciendo, hay que darle su dinero a la iglesia, a los evangelistas, y comienzan por ahí. No, usted es el administrador de su diezmo. Coge el 10% que tienes, que está dedicado para dar las cosas de Dios, a los pobres, los necesitados, al servicio, y le dice, mamá, tú necesitas. Normalmente tú lo haces por ti mismo, pero por causa que tú necesitas, aquí mamá, te voy a dar los $2. Y yo sé que no es mucho, pero es algo. Y cumple con 2 mandamientos. Número 1, de darse de acá, que es parte del cumplimiento de lo que es el diezmo. Y número 2, cumple con honrar a tu padre, tu madre, para que tus días se alarguen. La palabra kabor o kibur significa dinero. Honralo. ¿Con qué? Con tus bienes. Tenemos un segundo aspecto. Ahora tú tienes aquí la sinagoga. La sinagoga necesita comprar libros, necesita comprar algo. Y tú dices, ¿sabe qué? Yo tengo que poner esto también para la sinagoga. Yo voy a dar de $2 también. Ahora son ¿cuántos? Son 6. ¿Cuánto te queda? Son $4 te queda. Puedes todavía distribuir más de tu dinero a más diferentes obras caridad. Tú dices, bueno, aquí con lo que está haciendo Moshe, vamos a enviarle $2. Y usted le envía a Moshe $2. Nos ayuda con Radio Torah. Y así vas deduciendo de la cantidad. Pero entonces se le prendió la mente. Y usted me dice, Rab, yo quiero de verdad ayudar máxima gente de cantidad de pobres. Pues vamos a hacer esto. Y esto yo les reto a ustedes. Abran una cuenta y lo vamos a llamar Gemac. En este Gemac usted va a estar ahorrando dinero para poder eventualmente dar préstamos gratis sin cobrar interés. Y ahí usted le va a poner de sus diezmos, $2 de sus diezmos ahí. Y ahí cada semana vas a poner $2. Una vez que usted tiene ya como, digamos, 1,000 o 2,000, ya la gente, ya tú estás en negocio para prestar
sin cobrar interés. Tremenda idea, ¿eh? Increíble. Esta idea se ha usado grandemente para la comunidad judía. ¿Y qué es lo que sucede? Aún, yo le digo lo siguiente. Hubo una necesidad acá en la Florida de una familia judía que necesitaba pagar la renta. Y yo puse una notificación que si alguien podía prestar. Obviamente, esta persona salió y mandó el dinero para prestar y ayudar a esta familia judía, aquí a través de los caminos de Israel. Algo increíble. No voy a decir quién es, pero que el Eterno sigue teniendo en mente la mujer que dio esta donación y que su alma sea continuadamente llevado a niveles más altos en Gan Eden. Digo esto porque ese dinero ayudó a sufragar gastos de poder pagar la renta a esta familia que lo iban a botar de su apartamento. Y como resultado ellos se encontraron una dificultad no poder pagarlo más. Pero ¿sabe qué? Por ese préstamo que esa persona hizo, sin condición, pudieron pagar la renta. Y fuimos instrumentos de poder hacer bendición a otros por medio de aquel que lo hizo. Y hay diferentes niveles de hacerse de acá. Y es por eso, cuando uno lo hace con emuná y con fe y con lo que se llama transparencia, que usted sabe dónde está yendo, ¡ay, qué satisfacción hay en el alma! Tristemente esa familia no pudo continuar de pagar para atrás, fueron en bancarrotas y obviamente la comunidad local también tuvieron que ayudarlo para buscar otro lugar para vivir, pero por 2 o 3 meses sobrevivieron por causa de ese préstamo. Y por lo tanto, aunque no pudieron pagar para atrás lo que es la cantidad, Dios bendice a aquel que puso ese dinero a trabajar para que fuera un préstamo de la cual no estaban pidiendo, sino querían reponer. Era buen sentido. Y Dios le bendice a aquellos que le dan prestado al pueblo de Israel y al pueblo pobre. Este sistema debe ser puesto en acción por todas las comunidades de fe. No me importa si son judías o no judías. Es tiempo que cambiemos lo que se llama las prioridades. Para pidiendo dinero para que se enriquecen vuestros bolsillos y crean grandes edificios y estructuras y catedrales. Eso es una vergüenza. Cuando tienes personas en sus propias congregaciones que están pasando hambre, miseria y necesidad. Es una oportunidad de establecer justicia en vuestras propias congregaciones. Y es ahí donde vemos que la sedacá comienza en casa, con mamá, papá, la familia, la comunidad. Entonces más allá. Estamos hablando de 10 acres de cosecha de viñedos. Daría solamente un bat o 3 seas, o decir, una terrible cantidad que solo eran 11 galones de vino. 10 acres produciendo 11. Una minoría, una gota. Donde antes un acre producía doble esta cantidad. Porque hubo un cambio de bendición a restricción de la bendición. Es lo que estamos pasando en este mundo. Restricción. Un homer de semilla producía una efa, un lugar donde existía la medida hebrea de un kur, la cual era 30 seas de grano, es producido usualmente y solamente producía una efa, que son solamente 3 seas o solamente 11 galones. Un homer es una décima parte de una efa, o 30 seas que llega a ser 60.5 cuartos a 110.34 galones. Esto resultaría en 540 a 990 galones de semilla. Es una pobreza. Por lo tanto, los campos y los viñedos producían no más que un décimo de sus productos. Este comentario de Rashi está basado sobre el Midrash que atribuye lo que es la hambre inminente sobre el fallo de no haber dado
los diezmos apropiados de la tierra. Esto de acuerdo al pesicta de Rabba y nos enseña que cuando los judíos daban sus diezmos, ellos son los dueños del campo, y el Santísimo lo bendecía así. Y cuando dice el sacerdote, cuando ellos fallaban en dar también ellos el diezmo, el Santísimo, bendito sea Él, les dice, hasta ahora ustedes eran los dueños y yo era el sacerdote, ahora ustedes serán los dueños y ustedes serán los sacerdotes, por lo tanto, los campos y los viñedos que producen solamente un diezmo de vuestro deseo, los diezmos de la cosecha de los productos. Es decir, Dios le da la vuelta. Yo le daba a ustedes la oportunidad de dar a mí a los diezmos, ustedes se quedaban con la mayoría. Ahora yo le voy a dar a ustedes los diezmos y yo me quedo con la mayoría. Esto es potente. La Pesicta nos, en su totalidad también, en Tosefta, Joseph Kar, Ta'anit 29a, también cita el Midrash, introduce lo que es la lamentación del Rabá 22, la cual declara que la sequía fue el resultado de idolatría, falta de pagar diezmos, difuso interpretando, hasta que no haya lugar. A significar que no había lugar a donde la idolatría no era practicada, por lo tanto ellos juntaron casa a casa. Ejemplo, ellos trajeron la destrucción primero al templo y luego a cada lugar de las instituciones del gobierno. Es un gran interés notar que el Tratado de Sanedrín 97b dice que fue enseñado David Nehorai y dijo que la generación, cuando venga el Mesías, el hombre jóvenes insultará a los ancianos. Los ancianos se pondrán de pie delante de los jóvenes, dándoles a ellos los honores. Es decir, los ancianos dándole dinero de honra a los jóvenes. Las hijas se levantarán en contra de sus madres, las nueras en contra de sus suegras.